entender tu palabra, Dios, y que podamos así aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cerca de 500,000 de personas cada año son víctimas de homicidios en el mundo, lo que representa una tasa de 6.4 personas por cada 100,000 habitantes y que se dispara hasta 18.6 víctimas por cada 100,000 habitantes en Latinoamérica, reveló la Organización Mundial de la Salud. Las tasas de homicidio en América Latina son sustancialmente más elevadas que en otras regiones del mundo. Podemos decir que en cuanto de los homicidios del mundo ocurren en América, a pesar de que solo alberga el 10% de la población mundial, explicó en una rueda de prensa la Organización Mundial de la Salud. El homicidio es una de las tasas que la Organización Mundial de la Salud mide frecuentemente. Esa organización, y ese dato está actualizado, está consolidado del 2017, del año pasado. Pensemos en esa idea y podamos entrar en lo que hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la práctica del amor en el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, su iglesia. Para esto vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios en Hebreos 13. Entendiendo que los homicidios pueden ser ya algo que cotidianamente se pueden escuchar. Usted puede prender la televisión, en las noticias, puede escuchar la radio y pueden escuchar cifras de homicidios. Pero acá en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, sería terrible que pasara esto, ¿no cree? Sería sumamente triste que pasara esta tasa, se evidenciara, hubiera alguna tasa de homicidios acá en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Seguramente usted puede estar pensando que no hemos matado a alguien, pero recuerda que Jesús alguna vez, y la palabra de Dios también allá en 1 Juan, refleja y compara el odiar a nuestros hermanos como si nosotros cometiéramos homicidios. Entonces, evaluemos cuál sería la tasa de homicidios acá en esta congregación, en nuestra congregación, por el odio que tenemos. ¿Cuál sería la tasa? ¿Cuál sería el porcentaje de personas que hemos matado en nuestras mentes, que hemos odiado en nuestras mentes en este lugar, en este momento? Hebreos 13 nos va a hablar acerca de la práctica del amor en el cuerpo de Cristo. Y para esto vamos a ver todo este capítulo en 5 puntos, y estos 5 puntos son muy importantes, porque Hebreos, el autor de Hebreos, de esa carta, algunos la consideran un sermón, va a reflejar la superioridad de Cristo, va a reflejar y va a hablar durante toda esta carta, va a mostrar que Cristo es suficiente, que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior a los padres de la fe, al Padre de la fe, es superior a todos los judíos en ese contexto podían pensar que eran grandes hombres de Dios o grandes personas. Entonces el autor de Hebreos, para hacer una contextualización un poco rápida en cuanto a esta carta, Hebreos se escribe para mostrar la superioridad de Cristo. Y también él está escribiendo, el autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de personas que son judíos, y esos judíos venían de unas costumbres en las cuales se reflejan en el Antiguo Testamento, se reflejan en Éxodo, se reflejan en Levítico. Ellos venían haciendo y teniendo unas acciones, unos ritos, unos sacrificios delante de Dios. Y para que podamos entender lo que nos va a hablar el autor de Hebreos en este capítulo, tenemos que
entender eso, tenemos que entender que Hebreos fue escrito a los judíos. Fue escrito a ese grupo de personas, a los judíos que eran cristianos, a un grupo de personas que ya estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Para eso vamos entonces a ver el primer punto de la práctica del amor en el cuerpo de Cristo. El primer punto que vamos a señalar es que debemos practicar el amor en el cuerpo de Cristo respecto a mis relaciones interpersonales. Iglesia, si nosotros vamos a evaluar cuáles son nuestras relaciones interpersonales, tenemos que evaluar cómo nosotros estamos amando a nuestro prójimo, cómo nosotros estamos amando a nuestro hermano, al que está al lado, al que vemos por la mañana, al que vemos por la mañana todos los domingos, cómo nosotros estamos revisando, cómo nosotros estamos reflejando el amor en él. Así que acompáñenme en la lectura de los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 6, y poder entender un poco lo que el autor nos está hablando, o Dios a través del autor de Hebreos nos está hablando. Dice así, Hebreos 13:1, lo voy a leer a favor de ustedes. Usted también acompáñeme en la lectura y permanezca con la Biblia abierta. Permanezca el amor fraternal. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como quien también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estos primeros 6 versículos nos van a hablar entonces de acerca de cómo podemos reflejar el amor en nuestras relaciones interpersonales. Hemos mencionado entonces que el autor de Hebreos está mencionando la superioridad de Cristo, y en este último capítulo que menciona, que se ve en esa carta, que se ve en este sermón, va a mostrar algunas prácticas, algunas aplicaciones a nuestras vidas, algunas aplicaciones para ese contexto, para estas personas, y obviamente ya viene, como nosotros, como cuerpo de Cristo, también van a llegar estas aplicaciones a nuestras vidas. Lo primero que nos dice en las relaciones interpersonales es que el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Este amor, este mandato, este versículo 1 lo menciona como un imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está diciendo, es una orden. Es algo que debe permanecer en nosotros, es algo que debe estar en nuestras vidas. Así como vemos los mandamientos que Jesús nos enseñó, los 2 mandamientos como Él resumió la ley, acá entonces el autor, o Dios a través del autor, nos está diciendo ese mandamiento que no es ajeno a lo que Dios ya nos ha mandado, a lo que Jesús habló en el Evangelio, y es: permanezca el amor fraternal. ¿Es esto la primera exhortación que el autor menciona en este versículo, en este capítulo? Y va a empezar a desglosar cómo debemos permanecer en el amor fraternal, cómo nosotros debemos amar a nuestro compañero, amar a nuestro prójimo. Fraternal, entonces estamos hablando del amor a mi prójimo, y cuando se habla acerca del amor fraternal, se está hablando acerca de que, como somos hermanos, ¿cuál es la característica de los hermanos? Que tienen un mismo padre, que tienen una misma mamá. En este caso, pues tenemos un mismo padre, que es Dios Padre. Ahora, Él está mencionando, el autor, entonces, que debemos permanecer. ¿Y cómo debemos permanecer? ¿Cómo debemos nosotros amar a nuestros hermanos? ¿Cómo debe estar ese amor en nosotros? Pues el versículo 2 y los siguientes versículos nos están mencionando cómo lo debemos hacer.
Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo 2 es bien importante y es bien interesante, porque la hospitalidad, y cuando vamos a ver esta palabra hospitalidad, nos está hablando acerca del amor al extranjero, del amor al extraño, del amor al que no conocemos. Y esto lo tenemos que evaluar y ver un poco lo que el contexto allá nos está sucediendo en ese contexto histórico, y es que los judíos, o bueno, en estas costumbres no habían lo que hoy se conocen como hoteles, no había lo que hoy se conocen como lugares para hospedarnos. Es decir, si llegaba un judío a otro lugar, a otro país, entonces lo primero que él iba a hacer era buscar un judío para que aplicara este mandato, que le permitiera hospedar, y bueno, con algunas reglas. Pero eso, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar? ¿Acaso nosotros debemos abrir las puertas a los extraños? ¿Debemos abrir las puertas a los que no conocemos? Pues hermanos, el hospedar, como lo hemos mencionado, es el amor a los extraños. Y si nosotros tenemos la oportunidad de hospedar a nuestros hermanos que vienen de otras ciudades, que vienen de otros países, lo debemos hacer, lo podemos hacer. Pero veamos, y creo que acá nosotros como cristianos y creo que como humanos, siempre hacemos algo, y es que esto no tiene que ver conmigo. Siempre como que nos lavamos las manos y decimos, no, que hospeden los que tienen casas con 5 habitaciones, pero yo solo tengo una habitación que voy a hospedar. Eso no aplicaría para mí. Pero quiero decirle, hermano, que esta palabra que vamos a hablar, de esos versículos y toda la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. No al que está al lado, no al hermano que tiene algunas facilidades económicas mejores que usted, sino que este pasaje y estos versículos competen, atañen a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hospedar? Entendiendo lo que dice la palabra de Dios, o la raíz de esa palabra, y es el amor al extranjero. El amor al que viene de otros lugares y conoce de Dios. Volvamos a recordar entonces ese contexto. Estamos hablando en un lugar de amor a nuestros hermanos. Entonces él está diciendo, no se olviden de la hospitalidad. Y acá de nuevo está dando un mandato: no os olvidéis, no se olviden. Y creo que nosotros tendemos a olvidarnos del amor al extranjero, del amor al que está al lado, del amor al que viene de otros lugares. ¿Cómo entonces usted puede aplicar este versículo? Pues ayudando a aquellas personas. Seguramente no tenemos algunos la facilidad de hospedar a una persona en nuestro hogar, por lo que mencioné, pero sí tenemos la posibilidad de ayudarles, de pronto consiguiéndoles algún recurso, de pronto ayudándoles con algún mercado, con alguna situación de bienestar en su salud. No sé, se me puede ocurrir. Ya usted puede estar pensando en cómo podemos ayudar a los hermanos que vienen de otros lugares. Dice, porque para ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora acá el autor de Hebreos está mencionando algo que es muy interesante, y es que él está diciendo: ayude a los hermanos extranjeros como si fueran ángeles. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo se mostraron 2 ejemplos allá en Génesis 18 y en Génesis 19, cuando Abraham o cuando Lot hospedaron ángeles. ¿Qué pasaría, hermano, si usted hoy supiera que viene un ángel acá y este ángel se sienta acá? Usted haría todo lo posible, o bueno, espero que así sea, para poder atenderlo. Pues Abraham y Lot hicieron eso. Vieron una persona, estuvieron 2 ángeles ahí y ellos lo atendieron. Abraham en el contexto de Génesis 18 y Lot en el contexto del capítulo 19. Hospedaron, ellos corrían. Si usted tiene un tiempo para poder echar un vistazo a estos capítulos cuando esté en la casa, ustedes van a ver que ellos corrían, que Lot y Abraham se afanaban. Abraham le decía a Sara: por favor, cocine lo mejor, haga lo mejor para estos ángeles, porque
seguramente recibiremos algo, recibiremos alguna bendición, o bueno, se sentían privilegiados en hospedar a ellos. Ahora nosotros, y el autor está comparando así, como si hubiera personas que vienen extranjeros, como si fueran ángeles, atiéndanlos, sírvanles, ámenlos. Creo que cambiaría nuestra perspectiva, y eso es algo que nosotros de nuevo como humanos podemos ver en atender a una persona que puede traer un beneficio a nuestras vidas, a no atender a una persona que no trae beneficios a nuestras vidas. Pero no, acá el autor de Hebreos dice, háganlo igual. Versículo 3. También nos está hablando el versículo 3 de que debemos acordarnos de los presos y de los maltratados. Aquellos que habían sido presos, aquellos que habían sido maltratados por causa del evangelio, aquellos que habían sido maltratados y habían sido ofendidos también, habían sido maltratados físicamente por el evangelio. Pero entonces también dice otra cosa muy importante, otro aspecto muy importante en este versículo 3, y es que dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, en términos coloquiales, a nuestros términos es, pónganse en los zapatos de esas personas. Pónganse en los zapatos de esas personas que están sufriendo, de esas personas que están siendo maltratadas, que están siendo presas por causa del evangelio. Ahora, de nuevo, seguro podemos pensar, no, esto no puede ocurrir en mí, no puede ocurrir, yo no lo puedo aplicar porque yo no conozco el primer preso cristiano. ¿Ustedes conocen algún preso cristiano? ¿Alguna persona que está presa y por causa del evangelio, que ha sido maltratada por causa del evangelio? Pues si no lo conoce, le quiero decir que en el mundo hay muchas personas que están sufriendo por causa del evangelio. Y esta palabra, cuando él está diciendo, el autor de Hebreos dice, acordados, no es solo que venga a nuestra memoria, ay, pobrecitos, aquellos hermanos que están en el oriente sufriendo por causa de Cristo. No, sino que él dice, acordados con la intención de tomen acciones para que podamos ayudar a esas personas. Tomen acciones para que podamos ayudar a estos hermanos que han sido presos y como si nosotros también estuviéramos con ellos presos. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, vamos a darnos cuenta que pueden pasar por situaciones difíciles, que no es fácil estar preso. Tengo la oportunidad de visitar a una persona que está presa y la situación que ellos viven no es nada fácil. Tienen una situación y entre otras, no es como lo muestran allá en Hollywood, ni tampoco en las películas o en las novelas. Es una situación muy difícil en cuanto al tema de su abstinencia a querer salir. Ellos tienen, no sé cómo lo puedo expresar, o algunos estudiosos podrían expresar mejor esas palabras, pero este tipo de personas tienen, no sé, un estrés grandísimo porque han estado años, meses en el mismo patio, saliendo a ver exactamente lo mismo, a ver y a encontrarse con sus compañeros exactamente los mismos o que tienen las mismas situaciones, entre otras cosas. El siguiente versículo, el versículo 4, nos va a mencionar otra práctica que podemos hacer, que debemos hacer, y es en el matrimonio. Ahora, no solo le está hablando a las personas que están casadas, él está hablando a aquellas personas que no están casadas. ¿Y cómo le está hablando a aquellas personas que no se han casado? Pues mire qué es lo que dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso quiere decir, y la habitación, el lugar, la cama en la que usted se acueste con su esposa, sea sin contaminación. Y va a decir cuál es la contaminación. Dice fornicar, adulterar. Dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea el matrimonio, tomado de gran respeto el matrimonio.
Y estoy mencionando que eso le está dirigido, el autor está dirigiéndose principalmente a aquellos que están casados. Tomemos en gran estima el matrimonio. Hermanos, creo que esta sociedad, y como lo veíamos ahorita en la mañana con algunos hombres en el discipulado de hombres, veíamos que esa sociedad está en el término existencialista. Es decir, esas personas, la sociedad piensa que la vida existe y ya, y pasa. Entonces pasa lo que el autor de Corintios dice, pues si fuera así, entonces comamos y vivamos porque mañana moriremos. Y acá creo que está reflejando esto en cuanto al matrimonio, porque nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos, más bien estamos olvidando que el matrimonio es honroso, que el matrimonio es de gran estima. Pero estaba también aludiendo a que ese versículo también habla a aquellos que no se han casado. ¿Y cómo habla a los que no se han casado? Ojo con la fornicación. La palabra fornicación, y me voy a atrever a decir eso viene en su raíz, es pornos. Entonces la fornicación no solo es el acto de acostarme con una persona fuera del matrimonio, sino que también es el acto de lo que muchas personas han caído en el acto de ver pornografía. Es la misma raíz que se utiliza para pornografía. Ver contenido, fornicar gráficamente, es lo que quisiera decir pornografía. Eso es lo que habla acerca de la pornografía. Entonces, hermanos, creo que es algo que nosotros también debemos observar y también debemos ser sigilosos, porque creo que gran contenido de las películas, ahora de las novelas que están surgiendo y que están estableciéndose en las jornadas donde más se ve en televisión, son jornadas y son películas o novelas, telenovelas, series, donde hay alto grado de contenido sexual, hay alto grado de contenido de pornografía, y puede que ya parezca normal, pero no es normal. Esta práctica del amor en el cuerpo de Cristo atañe a nuestra familia, atañe a nuestro hogar, atañe a nuestro prójimo, atañe a aquellos también que están sufriendo y que están pasando por esas situaciones. También nos dice el versículo 5 y el versículo 6 acerca de la avaricia. ¿Qué tiene que ver la avaricia con el amor a mi prójimo? Pues tiene que ver mucho, porque lo que yo me cohíbo en bendecir al otro es lo que resulta de la avaricia. Si yo soy una persona que tengo avaricia, entonces dejo de bendecir a mis hermanos. Miremos lo que dice el versículo 5 y 6 de nuevo. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Alguien dijo que la avaricia no es solo querer tener más, sino también retener lo que poco tenemos. Esto es importante porque nosotros, y eso me pasa a mí, yo soy una persona que no tengo muchos recursos, entonces no aplica la avaricia. Pero cuando escuché esta frase, que me pareció una gran verdad, me confronté, porque yo dije, bueno, no tengo mucho, pero lo poquito que tengo lo retengo, porque yo digo, uy, si tengo esto poco y se lo doy a otro, entonces ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ojo que hay dos puntos de vista en la avaricia: aquellos que tienen y no dan y retienen, pero aquellos que no tienen, que tienen poco pero retienen eso también. Entonces esto es muy importante de ver, porque el autor de Hebreos está diciendo, ojo que las costumbres, sus acciones sean sin avaricia, sin ganas de codiciar aquellas cosas que usted recibe. Y acá en el versículo 5 también atañe, como lo estábamos mencionando, involucra a mi prójimo, porque aquello que yo retengo es lo que puede bendecir a mi prójimo. ¿Acaso usted puede preguntarse hoy,
y voy a hacer algunas preguntas, vamos a hacer algunas preguntas para que nos examinemos, nos evaluemos y es, ¿usted de casualidad sabe cuántas personas llegaron hoy a este lugar sin haber comido, sin haber tenido los recursos económicos para comer? Seguramente usted pudo desayunar un tamal, no sé, pudo desayunar bien, pudo de pronto ir a un restaurante, a una panadería antes de venir. Pero usted se ha preguntado, o más bien nos hemos preguntado cuántas personas están en una situación difícil económicamente, cuántas personas no tienen que comer o comen una vez al día. No estamos hablando de allá las personas de afuera, no, acá, de los que estamos acá. ¿Puede usted mirar a los hermanos y distinguir cuáles hermanos en este momento están pasando por momentos de dificultad? ¿Podemos nosotros ver eso? Que nuestras costumbres sean sin avaricia, que quitemos ese egocentrismo en nuestras vidas. Bien, avancemos. Hemos visto la primera parte y es que la práctica del amor en el cuerpo de Cristo atañe a mis relaciones interpersonales. Debo estar atento también a los que me rodean. También, en segundo lugar, vamos a ver que el amor y la práctica del amor en el cuerpo de Cristo atañe a la congregación, atañe a este lugar, al lugar donde nos reunimos. El versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá cuando se menciona acerca de aquellas personas que debemos recordarnos, nos está diciendo, acuérdense de quién, de nuestros pastores. Como el autor de Hebreos le está diciendo a ese grupo de judíos que se acuerden de sus pastores, porque estos pastores, iniciando por el máximo pastor, el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, pues tuvo algo que enseñar. Y acá el autor de Hebreos dice, imitad qué? Su fe. Imitemos su conducta. Bien, eran acordarnos de aquellas personas que a través del tiempo tuvieron una vida o han tenido una vida en fe, en rectitud. Y acá está mencionando de aquellos pastores y está diciendo imiten su fe. Puede recordar de pronto también algo que se menciona en Hechos, aquella persona que relata la palabra de Dios como aquella persona, como aquel apóstol que murió. Jacobo, allá en Hechos 12:2 se menciona cómo murió Jacobo. Y yo creo que también, y viendo aquellas personas a quien ellos podían recordar a Jesús, podían recordar a Jacobo y algunos apóstoles más de los que mencionan la palabra de Dios, pero quise mencionar ellos dos porque ellos no murieron de una forma bonita. Hechos 12:2 y lo que nos refleja la palabra de Dios, aunque sabemos que varios apóstoles históricamente se ha comprobado que no murieron de una forma correcta o de una forma, sí, espero poderme hacer entender en cuanto al tema de una forma bonita, porque pues ninguna muerte puede reflejarse en términos bonitos, pero sí es gloriosa. Bueno, en el versículo 2 de Hechos 12 nos menciona cómo murió Jacobo y muestra cómo él fue muerto a espada. Qué muerte. Y esos hebreos, ¿cómo recordarían esas personas imitando su fe? Yo quisiera citar a otra persona que a través del tiempo, y aunque sí, a través del tiempo se ha mostrado como una de las personas que a nivel mundial, a nivel global, se ha presentado como uno de los pastores y de los predicadores que Dios utilizó grandemente, y fue Charles Spurgeon. ¿Algunos de ustedes distinguen, conoce a Charles Spurgeon? Entonces, otra tarea. Busquemos quién fue Charles Spurgeon. Y quise citar la vida de Charles Spurgeon porque, bueno, su vida y su muerte también, él murió de una enfermedad. Pero quiero citar en cuanto al tema de cómo podríamos imitar la fe que tuvo este instrumento de Dios, que ya murió y que tuvo una vida acá en la tierra, seguro con errores. Pero Coalición por el Evangelio cita
un estudio que se hizo acerca de las finanzas de Charles Spurgeon y dice que si Charles Spurgeon hoy estuviera en este mundo, en este siglo, en este año, en el 2018-2017 más o menos se hizo este análisis, él con todas sus obras, con sus sermones, con los libros que escribió, recibió, escuche esto, 26.144.925 millones de dólares. Él recibió eso a través de su vida. Más o menos esto representa 78.000 millones de pesos. ¿Usted qué haría con toda esa plata? ¿Usted qué haría con todo ese dinero? ¿Qué haríamos nosotros? O sea, no alcanzan mi mente para poner todos esos ceros ahí. 78.000 millones de pesos, 26 millones de dólares. ¿Usted qué haría? ¿Casa? ¿Carro? ¿Beca? ¿Me voy del país? ¿Ya dejo de trabajar? ¿Cierro lo que estoy haciendo? ¿Cierro la empresa? Y me voy a disfrutar por el mundo. Pues Charles Spurgeon no hizo eso. Charles Spurgeon hizo varias obras y una de ellas fue haber tenido la bendición de allá en Londres de haber construido una iglesia con 0 deudas. ¿Se imagina? Una iglesia, una congregación, un templo, un lugar donde se reunían los hermanos con 0 deudas. Allá no estaba el banco diciéndole: Spurgeon, usted debe esto, Spurgeon debe eso, por favor la mensualidad para el templo. No, él recibió 78.000 millones, a lo que equivaldría hoy, y bendijo la iglesia. Además de eso, también utilizó esos recursos para tener organizaciones, para ayudar a organizaciones sociales, al huérfano, a la viuda. Y dice este estudio, si usted también puede tener la oportunidad de verlo, ese estudio dice que Charles Spurgeon pudo ser uno de los hombres más ricos de Londres, pero no, él decidió entregar todo para la edificación de la iglesia, para el prójimo. Creo que eso debemos imitarlo, no dejando a un lado que nuestro máximo ejemplo es Jesús. Pero acá el autor nos enseña que también debemos imitar la fe de aquellos que vivieron una vida en rectitud o que tuvieron una conducta genuina. También dice el versículo 8 y el versículo 9, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Esos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9, también nos llevan y nos exhortan a que debemos pensar y ayudar al prójimo en cuanto al cuidado de la sana doctrina. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, tenemos que velar por el cuidado de la sana doctrina. Y acá le está diciendo el autor que no se dejen llevar por otras doctrinas, por doctrinas diversas y extrañas, por enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Esto es bien interesante verlo porque pareciera que esto fuera una tarea de pastores o una tarea de maestros, pero también esto acá nos está diciendo: ojo, no, cada uno de ustedes, de esa congregación a la que el autor de Hebreos está hablando y también aplicándolo a nosotros, cada uno de nosotros debemos cuidar y velar por la sana doctrina, velar por esa sana enseñanza, por esa enseñanza que es pura, que es de la palabra de Dios. ¿Cómo se puede velar por una sana enseñanza? ¿Cómo se puede cuidar esa sana doctrina?
pues alguna de las cosas que hemos hablado es que si usted ve a alguna de las personas que están enseñando acá en la iglesia, incluyéndome, que no está hablando acerca de la palabra de Dios, pues debemos acercarnos a ella y en amor exhortarla, decir, mire hermanito, es que usted dijo esto y la verdad es que la palabra de Dios no lo refleja, no lo revela. Qué bueno, la iglesia estaría más sana aún si cada uno de nosotros nos veláramos por esa gran tarea que tenemos. El versículo 10 al versículo 14 nos habla acerca de que debemos velar por el amor al cuerpo de Cristo en la congregación basados en la obra de Cristo. Cristo, en estos versículos se muestra cómo Cristo fue aquel que dio el ejemplo, aquel que murió. En estos versículos se menciona que Él padeció fuera de la puerta. El versículo 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y acá tenemos que poder de nuevo ir a lo que los hebreos estarían pensando cuando se habla acerca de esto. Y es que el sacrificio, Jesús, cuando fue muerto, Él salió de Jerusalén y fue al monte del Calvario, al monte Gólgota, al monte de la calavera, como también se menciona. Y Él está explicando, bueno, Jesús salió y murió y se entregó para beneficio del cuerpo de Cristo. Murió y ese sacrificio resultó para santificación del creyente. Ahora también el versículo 3 entonces dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Los hebreos los judíos estaban pasando una situación difícil, y es que había persecución por Roma, pero también había persecución por aquellos judaizantes, aquellas personas que estaban recibiendo, que los estaban señalando. Imagínese usted estos judíos y usted hacer parte de ese cuerpo de judíos y usted esté en el tabernáculo, en el lugar donde ellos se reunían, y ellos en las sinagogas, cuando ellos se reunían, se reunían y que usted le hayan hablado de Cristo. Este grupo de personas en las sinagogas entonces lo señalaban, ay no, pues ahora el hermanito que cree en el Mesías, por favor, y le hacían bullying, me imagino, y atrayéndolo a esas palabras. Él le está diciendo, entonces el autor de Hebreos le está diciendo a estas personas, salgan de estos lugares, pero no es nada fácil. Imagínese usted haber nacido en un contexto en el que todas las personas piensan de una forma, y usted de un momento a otro les hablan del evangelio y tiene que salir de ese lugar, tiene que salir de esos pensamientos. Que le digan, no hermanito, usted ya no piensa entonces que, no sé, que en el matrimonio igualitario, entonces ya hay un rechazo. Ya usted no cree entonces que las viandas, lo que habla acerca acá de las viandas es acerca de los alimentos que los santificaban o que no los santificaban. Entonces ellos ya no hacían parte de eso y recibían señalamientos, los juzgaban. Entonces acá, cuando se refleja acá en este versículo, se habla acerca de este pasaje, cuando se habla acerca de esta idea, tenemos que darnos cuenta que el sacrificio de Cristo fue y es el que los motivó y los llevó a que salieran de ese contexto, al que salieran de todas esas costumbres antiguas que ellos tenían, para entonces vivir en libertad, vivir en Cristo Jesús, vivir por gracia. También nos habla acerca de presentar nuestras ofrendas. Ahorita el hermano Miguel, cuando estaba cantando, él está diciendo, una iglesia bíblica y una iglesia saludable también presenta ofrendas de alabanza a Dios. Pues acá este versículo, el versículo 15 y el versículo 16 nos muestra que debemos presentar unos sacrificios. El primer sacrificio que se muestra acá en el versículo 15 es el sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, el fruto de labios que confiesan el nombre de Dios.
Es importante que la iglesia, que la congregación podamos también presentar nuestros sacrificios y nuestras ofrendas acá en la congregación, en este lugar. Podamos también no olvidarnos, y lo que dice el versículo 16, del sacrificio también de hacer el bien y la ayuda mutua. El versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya estamos viendo todo lo que nos habla la palabra de Dios acerca de este pasaje, acerca del amor que debemos tener hacia los hermanos en la congregación. Y por último, en este punto, se muestra en el versículo 17 que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos. He tenido también la oportunidad de pedir consejería junto con mi esposa y creo que ha sido de gran bendición cuando Dios ha utilizado a los pastores, al pastor Luis en nuestro hogar, pero creo que algunas veces hemos, junto con mi esposa, cuando tenemos estos espacios, creo que escuchamos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y tuvimos una dirección de parte de nuestro pastor, pero después olvidamos eso que tenemos que hacer. Pedimos alguna consejería, algún consejo, y sabemos que de pronto no tenemos que meternos en esos negocios, en esos estados, en esos en los negocios que salen tan atractivos, que se gana 100,000 pesos en una hora. Entonces usted va y se acerca al pastor. Bueno, pastor, ¿usted qué cree? ¿Que esto es sano? El pastor sabiamente no dice que no, pero dice, hermano, yo no lo haría. Y cuando muestra eso, entonces nosotros, pues hagámosle, ¿sí? Creo que olvidamos lo que nos está diciendo acá las escrituras acerca de la importancia de obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos. Sujetemos también nuestros pensamientos, seguramente, y esto téngalo por seguro, que nuestros pastores tienen mayor conocimiento en la palabra de Dios, y ellos pueden ayudarnos a tener un poco de claridad a lo que para nosotros no es tan claro, a lo que para nosotros no es tan evidente. Sujetados a ellos, qué palabra para esta sociedad tan dura. Someternos, aférrense a ellos. Pero ahí también acá hay una aclaración, y es que está hablando acerca de una característica de los pastores que ya muestra anteriormente, que ya hemos leído. ¿Cuáles eran aquellos pastores? Aquellos pastores que tenían las características de hablar la palabra de Dios, que tenían unos buenos frutos y que tenían una fe digna de imitar. Nosotros creo que nos hace falta eso. Nosotros creemos que nos las sabemos todas. Creemos muchas veces, para meternos en negocios, aún en relaciones sentimentales, emocionales, que esa persona puede ser la persona, no sé, para nuestra vida, pero Dios nos ha dado el privilegio de darnos pastores para poder escuchar también el consejo de Dios a través de sus palabras. No seamos personas que andamos, como lo decía hace 8 días Miguel, que esas ovejas no tienen la capacidad, nosotros como ovejas no tenemos la capacidad de ser direccionadas. Esas ovejas son muy limitadas en su visión, y ellos caminan 100 metros y se perdieron. Creo que pasa eso en nosotros. Somos como ovejas y bueno, vamos a meternos en esta relación a ver qué tal, y nos podemos perder. Por eso acá nos dice la importancia de obedecer a nuestros pastores en el ámbito de la congregación. Avancemos en el tercer punto que nos muestra Hebreos 13, y es la importancia de recordar a nuestro prójimo, a los que nos rodean, a nuestros hermanos, en la oración. Dios es soberano.
y tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de nuestros hermanos, tiene el control de aquellas personas que están pasando por dificultad. Pero recordemos, Dios es soberano. Nosotros no somos soberanos. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad entonces, hermanos? Orar. Versículo 18 y 19 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Acá el autor de Hebreos está mencionando: oren por mí, oren por nosotros, oren por aquellos que sirven en la obra de Dios, oren por aquellos hermanos. Y quisiera hacer otra pregunta. ¿Recuerda usted la última vez que oró por un hermano de acá a la iglesia? ¿Recuerda usted la última vez que usted presentó delante de Dios una oración con un hermano y decir: oiga, hermano, vamos a reunirnos hoy para ver el partido de Colombia? No, vamos a reunirnos hoy para orar por la situación de esos hermanos que están afectados en su salud, en su economía. ¿Recordamos la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ayer? Bueno, hace 2 días. ¿O nunca lo hemos hecho? No olvidemos que el amor al prójimo entonces debe estar reiterado y reflejado en la oración. El versículo 20 y 21 ahora nos va a hablar acerca de este cuarto punto, y debemos estar atentos a la voluntad de Dios en el amor al prójimo, en mi devoción al Señor. Mire que el autor de Hebreos dice algo muy importante en el versículo 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos 2 versículos entonces nos van a hablar acerca de que debemos entender que mi devoción al Señor va a bendecir también a los que me rodean. Mi devoción al Señor va a bendecir a mi prójimo. Pero ¿qué habla acerca de mi devoción al Señor? Entonces él está diciendo que en la devoción al Señor, si yo me rindo al gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Ahí lo dice, Jesucristo. Él nos hará aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad. Hermanos, esto que hemos hablado sería totalmente vano si nosotros no reflejáramos nuestra vida y rindiéramos nuestra vida para aplicar esto bajo la voluntad de Dios, bajo la sumisión de Dios. Creo que nosotros, si tuviéramos lo que ya hemos hablado, si tuviéramos todas esas ganancias que tuvo Charles Spurgeon por su labor que hizo para Dios, si tuviéramos todos esos recursos, creo que lo último que pensaríamos es: ¿cómo vamos a bendecir a la iglesia? ¿Cómo vamos a bendecir al prójimo? Ahora, yo sé que seguramente, bueno, solo Dios sabe, pero probablemente nunca ganemos 78,000 millones. Pero no vayamos en términos ilusionistas a decir: si yo tuviera 78,000 millones. No, recuerdan lo que hablamos de la codicia y de la avaricia. Aún con lo poco que tenemos, podemos bendecir a nuestros hermanos, podemos bendecir a la congregación. Entonces él está diciendo: si ustedes, si cada uno de nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, nos rendimos a su voluntad, entonces estaremos aptos, estaremos listos para hacer toda buena obra, para que podamos hacerlo agradable delante de Él por Jesucristo, a través de Jesucristo. Y por último, en este pasaje se refleja que debo estar atento al amor al prójimo en mi interés por los demás.
¿Qué tan interesado está usted por los demás? ¿Qué tan interesados estamos nosotros por el prójimo? Versículo 22 al 25, acompáñeme y lo leemos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vosotros, a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este último punto, entonces nos habla acerca de la importancia de tener el interés por los demás, en tener el interés por el prójimo. Hermanos, debemos reconocer que nos falta interesarnos más por los hermanos. Debemos reconocer que nos hace falta que nos hace falta conocer más cómo están nuestros hermanos y cómo podemos ayudarlos. Estoy seguro que no necesariamente se puede hablar de bendecir a los hermanos con plata. Podemos bendecir con muchas cosas. Podemos bendecir con una llamada. Podemos bendecir a nuestros hermanos y podemos presentar nuestro interés a nuestros hermanos por los demás, sabiendo cómo están. Pero no sabiendo cómo están en estos espacios cortos, sino también sabiendo cómo están entre semana. ¿Por qué? Si usted ahorita me va a preguntar cómo estoy, le voy a responder bien. Y creo que esto ya se ha vuelto más que cualquier otra respuesta como una muletilla. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Hay otros un poco más sinceros. Ahí vamos, gracias a Dios. Otros en la lucha. Pero hermanos, yo creo que, y eso ha sido evidente en la práctica, estoy seguro que si usted se acerca a una persona que es, valga la redundancia, cercana a usted, le puede responder eso en una respuesta corta. Pero ese bien no puede reflejar muy bien lo que está pasando en la vida. Bueno, hermano, entonces, ¿qué le parece si nos sentamos y vamos y lo invito a almorzar? O camine, hacemos vaca y almorzamos entre todos. Se sientan en medio de un almuerzo, una sopa, cualquier cosa, un jugo, unas onces. Bueno, hermano, usted me dijo que está bien, pero ¿qué significa bien? Explíqueme qué significa bien. No, hermano, es que la verdad estoy pasando una situación difícil. Mi familia está a punto de derribarse. Pero usted el bien que recibió acá asumió que estaba bien en todas las áreas. Hermanos, creo que debemos exhortarnos unos a otros, como lo dice también el autor de Hebreos, y poder estar atentos a nuestros hermanos. Podamos estar atentos a los que nos rodean. Vuelvo, digo, esto no es para que cada uno saque hoy su billetera y ayude a alguien. No, si lo puede hacer, gloria a Dios. Pero qué bueno que pudiéramos hacer prácticas sanas, como tener el día del Señor. Ahorita empezamos y dijimos, gracias a Dios porque hoy es el día del Señor. Pero pensamos muchas veces, y lo que hemos hablado algunas veces, es que el día del Señor se convierte en las horas del Señor, porque son 2, 3 horas los que vienen a discipulados y ya se convierte, pero 3 horas ni en la mejor empresa es un día laboral. 3 horas son muy cortas, son muy mínimas para poder tener comunión con los hermanos. Qué bueno sería que, no sé, de pronto no todos, pero entre algunos hermanos se invitaran a almorzar, nos invitáramos a almorzar los domingos. Uy, hermano, ¿qué va a hacer? No cocine, venga, lleve una libra de almuerzo una libra de arroz y la cocinamos acá en la casa. Llevemos venga, hagamos una vaca y usted traiga las papas, usted lleve el arroz y nos reunimos acá y almorzamos entre todos. Qué bueno sería eso, hermanos. Qué bueno sería que pudiéramos tener tiempo para nuestros hermanos.
Una iglesia bíblica y saludable es una iglesia que muestra en la práctica el amor por el cuerpo de Cristo. Es una iglesia que muestra que el amor por el prójimo me atañe, me interesa. La práctica del amor en el cuerpo de Cristo es una tarea que tenemos que hacer, pero es una evidencia también de la vida cristiana. Si a usted no le importa a su hermano y dice que ama a Dios, el tal es mentiroso. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y más adelante ahí el versículo 18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, que en esta mañana podamos salir confrontados y verdad que usted se ponga una tarea, todos salgamos hoy con una tarea, y es: debo involucrarme, debo interesarme por mi hermano pastor, mi hermano que acaba de llegar a la iglesia, mi hermano extranjero, mi hermano que lleva años acá en la congregación. Debemos interesarnos. Recordar que esto es una evidencia de Cristo en nuestras vidas. Pongámonos de pie y oremos. Padre nuestro, en esta mañana como iglesia nos estamos congregando como parte del cuerpo de Cristo a rogarte y a pedirte junto con mis hermanos por todos aquellos que nos rodean, a rogarte y a pedirte porque tú pongas en nuestros corazones, porque tú nos permitas rendirnos a ti y conocer la voluntad tuya en el interés por nuestros hermanos. Que nuestra vida, que nuestro corazón esté interesándose por aquellos hermanos que nos rodean, aquellos hermanos que junto con nosotros se reúnen. Que podamos entender que tu palabra nos exhorta, nos manda a que permanezcamos en el amor, que permanezcamos en el amor fraternal, en nuestras relaciones interpersonales, en la congregación, así como tú lo hiciste, en nuestro interés por nuestros hermanos. Por favor, Señor, reargulle nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de la locura de la predicación de tu palabra, transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nos haga rendidos a tu voluntad, nos permita rendirnos a tu verdad. Ayúdanos a conocer el estado de nuestros hermanos, ayúdanos a conocer y a interesarnos por el estado de los que nos rodean. Oramos también por la salud de cada uno de los hermanos que en esta mañana se encuentran afectados por alguna enfermedad, por alguno de por los hermanos también que se encuentran afectados por su economía. Oramos por ellos, Señor. Ayúdanos, si hay algo en que podamos bendecirlos, ayúdanos, Dios. Si hay algo en que nosotros podamos ayudarlos, permítenos tener ese discernimiento para poder ayudarlos. Que podamos bendecir la congregación también. Si hay algo en que podamos bendecir al cuerpo de Cristo, ayúdanos a verlo y poder así aplicarlo, Dios. Henos aquí, Señor. Ayúdanos, porque tú eres soberano, porque tú eres todopoderoso, y rogamos que nos utilices como instrumentos tuyos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús.